Bienvenidos docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. En esta ocasión dedicaremos un espacio de tiempo en esta tercera reunión de trabajo colegiado del semestre 2016A para abordar aspectos relacionados con la tercera y cuarta etapas de evaluación del desempeño docente. Es decir, las referentes a la evaluación de conocimientos actualizados y de las competencias didácticas que favorecen el aprendizaje y el logro de las competencias de los estudiantes y la planeación didáctica argumentada. Bienvenidos docentes a esta tercera reunión de trabajo colegiado. En esta ocasión abordaremos la temática referente a la etapa 3 y a la etapa 4. Como bien saben ustedes, la etapa 3 se refiere a la evaluación de conocimientos actualizados, así como de competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los estudiantes, y la cuarta etapa, que se refiere a la planeación didáctica argumentada. La tercera etapa consta de la aplicación de 2 exámenes estandarizados y autoadministrables, que constan de 120 preguntas cada uno, haciendo un total de 240 reactivos. La cuarta etapa es la planeación didáctica argumentada. En esta etapa se evalúan las dimensiones 1, 2, 4 y 5, y se pide que el docente diseñe y justifique una planeación didáctica a partir de uno de los temas del programa de estudios vigente. Aquí se evalúa la dimensión 1, parámetro 1.2 con sus diferentes indicadores señalados en el documento, etapas, aspectos, métodos e instrumentos, proceso de evaluación del desempeño docente, educación media superior, ciclo escolar 2015-2016. La dimensión 1, como bien saben, es la referente a los conocimientos para el desempeño de la función docente. El propósito de este examen es evaluar el manejo de conocimientos disciplinares que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. En este examen se evalúan, por lo tanto, los conocimientos que el docente tiene sobre la disciplina que enseña, no únicamente los contenidos de la asignatura, sino de la disciplina en sí. Por ejemplo, un docente que imparte la asignatura de Matemáticas 1 no será evaluado únicamente sobre los contenidos señalados en el programa de estudio de esta asignatura, sino de la matemática en general. Es decir, un profesor que imparte aritmética y álgebra en el primer semestre también será evaluado sobre contenidos referentes a geometría analítica, cálculo diferencial e integral, probabilidad y estadística, etc. El segundo es un examen de casos de competencias didácticas en donde se estima la capacidad del docente para plantear alternativas para la solución de un conjunto de situaciones cotidianas vinculadas con las prácticas de enseñanza y contextualizadas en distintos escenarios en la educación media superior. Aquí se evalúan las dimensiones 1, 2, 4 y 5 señaladas en el documento etapas, aspectos, métodos e instrumentos, proceso de evaluación del desempeño docente, educación media superior, ciclo escolar 2015-2016. El propósito de este examen es evaluar las competencias docentes que favorecen el aprendizaje de los estudiantes, la colaboración en la escuela y el vínculo con la comunidad escolar a partir del análisis de situaciones vinculadas con la práctica docente. Se incluyen casos en donde se plantean problemáticas referentes a la aplicación del modelo basado en competencias para el logro de aprendizajes significativos, la aplicación de técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje en donde se considere la transversalidad entre las diferentes disciplinas, la manera en la que el docente promueve y propicia el desarrollo de habilidades de pensamiento con relación al campo de conocimiento en la que está inserta la asignatura que imparte, la manera en la que el docente identifica las necesidades de formación de sus estudiantes de acuerdo al perfil de egreso, el manejo de diferentes instrumentos de evaluación de acuerdo a los diferentes momentos del proceso educativo y la manera en que utiliza los resultados de la evaluación para retroalimentar dicho proceso. Asimismo, la forma en que el docente considera los contextos, los conocimientos previos de los estudiantes y sus necesidades para llevar a cabo su planeación didáctica. Igualmente, la manera en la que utiliza diferentes recursos didácticos y el uso de diferentes fuentes de información, el vínculo que establece con tutores y padres de familia para favorecer la formación de sus estudiantes, el establecimiento de estrategias de inclusión para disminuir el abandono escolar, la participación en trabajo colegiado y el establecimiento de mecanismos para la convivencia en el aula, entre otros.
Como se puede apreciar, para resolver los casos hay que echar mano de conocimientos sobre el enfoque de competencias y el perfil de egreso de acuerdo al marco curricular común, a teorías psicopedagógicas, a teorías de la evaluación, a la aplicación de cierta normativa o bien a la propia experiencia. Para la preparación de este examen se recomienda compilar la bibliografía mencionada en la guía de estudio y analizarla y estudiarla cuidadosamente. La planeación deberá incluir los datos generales, subsistema, plantel, nombre del profesor, asignatura, bloque, tema, competencias que se trabajarán, genéricas, disciplinarias y específicas de la asignatura, el propósito de la planeación y el tiempo destinado. Posteriormente, el planteamiento de la secuencia didáctica, actividades de inicio, desarrollo y cierre, los recursos y materiales didácticos que se utilizarán y las técnicas e instrumentos de evaluación. Una vez concluida la planeación didáctica y a partir de una serie de enunciados guía, el docente deberá argumentar por escrito el sustento y los efectos esperados de su planeación didáctica. Los rubros señalados en la guía para estructurar dicha argumentación son: descripción del contexto externo e interno de la escuela. En este apartado el docente deberá describir las características del entorno sociocultural donde se encuentra ubicada la escuela: localidad, medio, actividad económica preponderante, costumbres y tradiciones de la región, así como el tipo de escuela, turno, infraestructura, mobiliario y equipo con que se cuenta, etc. Recordemos que el contexto es un elemento muy importante a considerar cuando se hace una planeación didáctica. Caracterización del grupo al que va dirigida la planeación. Para este rubro, el docente deberá, por un lado, describir en general el nivel social, cultural y económico del grupo a quien va dirigida la planeación, educación promedio de los padres y la manera en que participan en la educación de sus hijos, el tipo de apoyo que le brindan a sus hijos y explicar cómo ello favorece u obstaculiza el proceso de aprendizaje. Por otro lado, el docente deberá describir también de manera detallada las características del grupo a quien va dirigida la planeación didáctica: rango etario, género, cuántos hombres y cuántas mujeres hay, el nivel socioeconómico, mencionar si hay alumnos con necesidades educativas especiales o estudiantes pertenecientes a algún grupo vulnerable o marginado, el desarrollo cognitivo general de los estudiantes, estrategias de aprendizaje predominantes y técnicas de estudio que utilizan por lo general, estilos de aprendizaje predominantes, los resultados de la evaluación diagnóstica sobre el tema que desarrolló en su planeación y el proceso en que se encuentran con respecto al contenido a abordar, y por último, pero no por ello menos importante, el nivel de desarrollo socioafectivo. Elaboración del plan de clase. En esta parte de la argumentación, el docente deberá explicar y justificar de qué manera su planeación atiende a la necesidad de formación de estudiantes de acuerdo al perfil de egreso o propósito de la asignatura. Asimismo, deberá justificar cada una de las actividades que planteó en su planeación didáctica, de inicio, desarrollo y cierre, y explicar de qué manera estas actividades son congruentes con el enfoque de la asignatura y promueven el desarrollo de competencias. También el docente deberá explicar y justificar de qué manera en su planeación se contextualizan tanto el entorno sociocultural como los intereses y necesidades de los estudiantes a quien va dirigida. Justificar cada uno de los recursos y materiales didácticos mencionados en su planeación y explicar de qué manera incorporó en su planeación el uso de las TIC disponibles en su contexto. Igualmente, tendrá que justificar la distribución del tiempo destinado a las actividades que propone en su planeación. Señalar también de qué manera se trabaja la transversalidad en su planeación y explicar asimismo de qué manera atiende la inclusión y la atención a la diversidad en ella. Fundamentación de las estrategias de intervención didáctica elegidas. Primeramente, el docente deberá justificar la estrategia didáctica propuesta en su planeación de acuerdo al enfoque de competencias. Explicar qué actividad o actividades planteó en su planeación para recuperar los conocimientos previos de sus estudiantes y justificar su pertinencia.
Explicar y justificar también de qué manera las actividades presentadas en su planeación promueven el desarrollo de las competencias disciplinares y genéricas que mencionó al inicio de esta. Explicar y justificar de qué manera se aplica en su planeación el enfoque basado en competencias para el logro de un aprendizaje significativo. Igualmente, de qué manera las actividades planteadas en su planeación promueven la participación de los estudiantes, es decir, preguntar, explicar, imaginar, buscar soluciones y expresar sus ideas, y favorecen la motivación en ellos. Explicar de qué manera las actividades en su planeación promueven el trabajo colaborativo entre pares y o en equipo. Explicar y justificar la manera en que propone organizar el espacio, así como las dinámicas de grupo a utilizar y la manera en la que esto contribuye a crear un mejor ambiente de aprendizaje. Finalmente, explicar de qué manera promueve en su planeación la búsqueda de información en diferentes fuentes por parte de los estudiantes. Estrategias de evaluación. En esta parte, el docente tendrá que justificar cada una de las técnicas e instrumentos de evaluación que propone en su planeación y cómo éstas le permiten identificar el logro de aprendizajes de sus estudiantes. Se recomienda utilizar una variedad de técnicas e instrumentos según el momento y la actividad que se realiza. Reflexión por escrito de lo que se espera que aprendan los estudiantes y cómo se evaluará. Por último, el docente deberá señalar qué resultados de procesos, es decir, cognitivos, actitudinales, y de producto, es decir, la evidencia concreta, se obtendrán al aplicar esta planeación, así como la forma en que se evaluará el resultado de esta planeación. La reflexión deberá contener también la manera en que estos aprendizajes abonarán al logro del perfil de egreso y servirán al estudiante para construir nuevos aprendizajes.